Hola, buenas tardes. Bueno, la ponencia de hoy tiene demasiada importancia la parte prehospitalaria y poshospitalaria por las circunstancias en el que cada vez la violencia ha crecido, cada vez los delitos son más severos, la, el crimen organizado nos está rebasando hacia las partes de la justicia. Para eso necesitamos más obtener peritos y más resguardos de indicios. Para dar a la fe de la justicia, necesitamos estar capacitados desde enfermería, paramédicos, médicos, que bueno, en este caso vamos a obtener conocimiento de aquellos que estamos a nivel prehospitalario y hospitalario. Aquí puso una frase que tiene gran celebridad, una frase en la que realmente las investigaciones se hacen por cuestiones científicas. Nos dice la frase que la gente miente, la ciencia no. Es una frase en las ciencias forenses que en la medicina en evidencias, en el paramédico, todo lo que podemos fundamentar para aquellas relaciones lleguemos a obtener indicios, pruebas para poder ayudar a un ministerio público y ser luz de la justicia. Uh -oh. Y también, pues bueno, todo lo que hagamos tiene que tener un fundamento científico. Estos fundamentos científicos me van a ayudar a tener mejor claridad cuando el paramédico o la enfermera nos ayuden a los peritos. Bueno, la siguiente diapositiva nos menciona lo que estemos o lo que estábamos hablando sobre que en México, pues bueno, también las circunstancias de violencia. En México tenemos cada vez más demandas sobre cuestiones de urgencias y que esas urgencias siempre tienen a nivel criminal. Recordemos que la enfermera, como el paramédico, tiene que obtener esta circunstancia de salud pública. Es nuestra responsabilidad también llevar las cuestiones de la violencia a la salud pública, disminuirla o tratar de disminuir este tipo de violencia. El Estado nos obliga a tener lo que son la garantía de la atención gratuita y sin discriminación, por lo cual pues también tenemos lo que son medios prehospitalarios, que es un servicio básico. Tenemos medios donde los paramédicos, los puestos de socorro son los primeros que están obteniendo la respuesta a lo que es un desastre en este tipo de urgencias. Que bueno, mencionándolo, este tipo de urgencias tiene gran índice de criminalidad para levantar los indicios y poder forjar lo que son estos indicios. El Estado también hace que la parte prehospitalaria tenga criterios. Esto es cuando se trate de personas lesionadas, donde el paramédico tiene que ir a tomar la atención prehospitalaria. Tenemos también donde cuando se trate de personas con padecimientos o poner en riesgo inmediato de la vida, o cuando se trate de desastres. Entonces, poniendo las tres formas de atención prehospitalaria, en todas estas podemos encontrar indicios. Que bueno, estos indicios más adelante vamos a estructurar realmente qué es un indicio. Realmente qué llega a obtener un indicio y cómo ver un indicio.
a lo que me da la fijación de algún tipo de criminalidad o de un delito. Yo siempre he dicho que no siempre llega primero el policía. Muchas veces llega el paramédico, llegan como primer respondiente a una escena criminal y después llegan los peritos. Que bueno, en este caso en Jalisco tenemos los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en donde junto con el paramédico tiene la responsable con el perito ver si hay cese o pérdida de signos vitales. Aquí también es donde debemos el paramédico evaluar muy bien este tipo de escenarios, porque él tiene que determinar que realmente esa persona haya fallecido. El perito no puede hacer un levantamiento de cadáver si esa persona sigue en vida, porque bueno, por algo se llama levantamiento de cadáver. Si esa persona sigue en vida, tendrá que determinar el paramédico, más no las causas de muerte, para saber que realmente esa persona sigue sin vida y el perito pueda hacer el levantamiento de cadáver. Que también el cadáver es un indicio, es algo que se puede investigar. No funciona. Es por eso que la parte prehospitalaria tiene gran fundamento en llegar a la escena del crimen, donde los escenarios tienen la espera no siempre de los primeros respondientes. Aquí. Mencionábamos que, bueno, el paramédico tiene una función muy parecida al criminalística, donde el protocolo, volverles a mencionar que necesito que diga si realmente está el cese de los signos vitales, porque no podemos hacer levantamiento de cadáver si esa persona sigue con vida. Aquí es donde entra la responsabilidad del paramédico. Si ese paramédico tuviera un error y esa persona sigue con vida, yo no puedo hacer un levantamiento de cadáver. Que claro, en esta circunstancia, por el tiempo, la pérdida, porque recordemos que la vida es primero. El criminalística se tiene que detener si el paramédico ha llegado y está haciendo las maniobras para que esa persona tenga mejoría de salud o, como mencionamos, salvándole la vida. En caso que sea así, la parte de la criminalística tiene que detenerse, no puede levantar indicios, por lo cual el paramédico está destinado en ese momento a que la vida es primero. Nosotros tenemos otra frase donde es primero la vida, segundo los bienes y tercero las pruebas.
Actualmente, por los medios de comunicación, cuando vemos noticieros, esos noticieros donde están entrevistando al paramédico, también hay una responsabilidad obtenida hacia el personal prehospitalario y también al hospitalario. Bueno, muchas veces vemos que los entrevistan, que los reporteros les mencionan cuánto tiempo de vida obtienen y estos mencionan el tiempo, más bien el tiempo de muerte, lo llegan a mencionar y eso también es una parte responsable. ¿A qué me refiero? El paramédico tiene que tener mucho cuidado con este tipo de diagnósticos cadavéricos, porque si el Ministerio Público tuviera la carpeta o toma relevancia o le da importancia a lo que dijo el paramédico del tiempo cadavérico contra el dictamen del médico legista, el médico forense, a este tipo de ciencia nosotros le llamamos cronotana diagnóstico, por lo cual el Ministerio Público puede llegar a obtener lo que ustedes han mencionado sobre una parte de la confesión, en el que relativamente no podemos decir, o el paramédico no puede decir, cuánto tiempo de muerte tiene hablando de un cadáver. Por eso, la importancia de entender que el paramédico es solamente verificar la pérdida de signos vitales y no certificar el tiempo de muerte. Otra vez. Y la primera especificación que nos da cuando el paramédico llega a una escena, hay que evitar no mover, no tocar, no esconder, no alterar cualquier tipo de objeto que me lleve a una relación del hecho sucedido. Cascajos, proyectiles, ropa, manchas o fluidos. Aquí podemos ver que este tipo, la declaración imprudente a cuanto da la muerte, puede ser un medio de prueba. Mencionándoles con lo del anterior, todo ese tipo de diagnósticos que ustedes mencionen, el tiempo cadavérico que se lleve, el Ministerio Público pudiera llevar o le da importancia a lo que ustedes mencionaron en los medios televisivos. Por lo cual tenemos que tener esa limitante de que, bueno, paramédico no tiene los medios para poder obtener algún tipo de prueba y mencionar ese tiempo cadavérico. Y aquí está, el cronotanatodiagnóstico, pues es la forma semiológica que se utiliza en los cadáveres para poder mencionar cuánto tipo de muerte, cuánto es el tiempo de muerte que se obtiene. Este tipo de semiología lo vemos desde patología, desde temperatura, desde ambiente y bueno, hasta con el estudio de los insectos se puede saber el tiempo, la zona para tener determinadamente los fenómenos cadavéricos. Que bueno, el paramédico no tiene esas herramientas inmediatamente o no tiene esas herramientas que se pudieran usar. Mencionando enfermería y bueno, la parte paramédico, sabemos que muchas veces las víctimas por lesiones, por armas de fuego, arma blanca, nos llegan a nuestra zona hospitalaria. Actualmente existe lo que son ciencias como lo que es la enfermería forense también, donde esta ciencia junto con el paramédico hacemos investigaciones para dar y esclarecer los indicios. Un indicio también es la ropa,
son las heridas y son las pertenencias. En enfermería somos muy dados a veces no utilizar guantes, a romper la ropa con tijeras en la zona donde dispararon, donde tiene el signo de una lesión punzocortante, es donde tenemos que tener la preparación tanto como paramédicos y enfermería de tener esa forma en donde si yo le voy a quitar la ropa, bueno, no le corte donde se ve el proyectil, córtale de otro lado. Si puedes cortar de otros bordes para poder obtener los indicios de la ropa, porque bueno, la ropa que va a tener una marca, va a tener la marca de la empresa de la ropa y de la lesión, eso nos puede ayudar, eso es un indicio que nos llega a ayudar para saber el tiempo de disparo, la distancia del disparo, quién es esa persona también con la forma de la marca. Entonces, aquí es donde debemos manejar o lo que llamamos también una cadena de custodia. Muchas veces el enfermero o la enfermera hace cadenas de custodias como si fuera un perito en criminalística. Y les voy a mencionar por qué. Tenemos nosotros el personal de trabajo social, donde las pertenencias llegamos a obtenerlas, se las pasamos a trabajo social las resguarda hasta que llega gente del Ministerio Público. Por lo cual, eso estamos haciendo una cadena de custodia, eso es lo que se hace en la zona pericial para poder también considerar y resguardar lo que es los objetos, pertenencias que me pueden ayudar a dar identificación o algún tipo de prueba y utilizarlo como de prueba. Y esto también me auxilia a que el indicio no se mueva, no se desconfigure y sea totalmente estable. Me falta lo del indicio. Y aquí está, necesidad que el paramédico y la enfermera conozca o proteja aquellos objetos usados en actos delictivos para que no incurra en una responsabilidad penal. Y bueno, ¿dónde nos dice que hay una responsabilidad? En nuestro Código de Procedimientos Penales nos menciona que todo encargado del indicio es toda persona que está cerca del indicio. Enfermería va a estar cerca del indicio. El paramédico, no se diga, va a estar cerca del indicio. Si este lo contamina, pues bueno, ya no sería un indicio, ya no tendríamos un indicio puro. Ese indicio va a tener modificaciones y puede ser rechazado ante una circunstancia de prueba. Y bueno, mencionamos lo que es un indicio. Este es el concepto de un indicio. Indicio es la parte, la evidencia física que tiene relación con una comisión de un hecho presuntamente delitoso. Que bueno, no siempre va a ser en un hecho delitoso. Ahora sí, el indicio es algo palpable, algo que me dirige, algo que me ayuda a saber qué está sucediendo. Por eso, también las circunstancias de esas lesiones en circunstancias cadavéricas. No modifiquen. Las lesiones me pueden decir qué tipo de indicio se utilizó para determinar si fue un arma de fuego, una navaja, cuchillo. Y que, como lo vemos en las imágenes, pues paramédicos no deben de borrar ningún fluido. No se debe de alterar ningún tipo de objeto, porque desde la sangre nos ayuda a determinar quién fue esa persona, quién estuvo con la persona con la que se está investigando. Y bueno, saber si es una o dos personas, saber si esa sangre es de humana o de un animal. Ahora también determinar si es hombre o mujer. Con todo eso podemos hacer con los indicios y poder investigar
toda la circunstancia del hecho posiblemente delictivo. Entonces, la modificación de estos pueden ser rechazados. Otra circunstancia en el que muchas veces pensamos que los delitos quedan impunes, mencionamos sobre las circunstancias de la corrupción aquí en México, pero también tenemos que ver este tipo en el que el paramédico y el médico nos auxilia a retener indicios. ¿Por qué les menciono la corrupción? Porque no todo es la parte corruptiva, también es la mala organización, la mala forma del estudio o la ignorancia, que puede ser que todos estos elementos se lleguen a desaparecer y las investigaciones quedan a la mitad, tarden más. Ahora sí, como decía un maestro de criminalística, no existe el crimen perfecto, sino que hay malos investigadores. Eso es muy cierto. Con este tipo de indicios que se formulan, que se modifican, pues ya es mucho más difícil obtener investigaciones o que el Ministerio Público no acepte junto con el juez elementos de prueba. Aquí está. Muy bien, bueno, seguimos con unas fotografías donde ha existido algunos hechos en Jalisco. Estas fotografías son elementos probatorios, son indicios, hay indicios. Por ejemplo, del lado izquierdo, pues habíamos mencionado que también las lesiones pues son hechos delictivos. Este tipo de lesiones pues es verificante en el que el Ministerio Público tomará nota con qué indicio se formuló ese tipo de herida. Es por eso que cuando estamos en las unidades, tanto paramédico como enfermería, el policía tiene esa insistencia de entrar y tomarle fotografías a la persona que ha sido agredida. Porque también, si él no ve la lesión reciente, sería mucho más difícil determinar y buscar un indicio en una lesión que ya se ha cerrado en un hospital, porque la lesión pues ya no es la misma. Del lado derecho, pues bueno, los paramédicos, los compañeros prehospitalarios, pues siempre llegan a salir a escenas. Nosotros manejamos tipos de escena, como criminalísticas: escena cerrada, escena abierta y escena mixta. La fotografía de la derecha, pues bueno, es una escena cerrada. ¿Qué significa esto? Pues los indicios van a estar más pertenecientes. Puede ser que duren más. Esta persona que se muestra, pues tiene cese de los signos vitales, pero se encuentran los indicios en esta escena cerrada. ¿Ya que me refiero? Que aquí el paramédico, para poder ingresar, para poder moverlo, puede moverlo para ver el tipo que estén los signos vitales cesados. Como les mencionaba, pues bueno, aquí el paramédico debe de ingresar en caso que la circunstancia de la fotografía derecha se encuentre con vida. Él tiene que tomar la importancia de proteger la salud inmediatamente. Así se encuentra el criminalística al inicio. Criminalística tiene que detenerse, no tiene que ingresar, no tiene que interrumpirlo hasta que él termine. Ya en el momento que el paramédico haya mencionado que tiene el cese de signos vitales, entonces criminalística iniciaría a tomar el levantamiento de cadáver. Pero para eso yo necesito que no se modifique todos los elementos que se llegan a ver
Por ejemplo, aquí tenemos ropa. La ropa, recordemos que puede utilizarse como un indicio. No modificar, no mover. Si no lo mueven, yo lo puedo levantar. Otra de las formas, esta ropa es un elemento donde lo podemos nosotros examinar en los laboratorios. Esta escena también, donde paramédicos ingresa, se encuentra demasiadas máculas hemáticas. Las máculas hemáticas también ayuda criminalística a poder dar el determinado movimiento de la persona que tiene la lesión o no tiene vida en este caso, que ya sería un cadáver. Este tipo de manchas de hemoderivados me ayudan a determinar, a saber si realmente estas lesiones o estas manchas hemáticas pertenecen a él. También me auxilian a obtener si esa persona se detuvo, se cayó, se paró, se arrastró. Todo eso son indicios donde criminalística mide, donde criminalística también llega a obtener la posición del estado cadavérico. Ahora otra, los que son paramédicos, también lo que llega a auxiliar mucho es el FRAD. El FRAD. El FRAD nos menciona la posición. ¿Cómo encontraron a esa persona? Cúbito lateral, izquierdo, derecho. Pero bueno, si tú le vas a dar RCP y lo encuentras en cúbito lateral, por supuesto tienes que moverlo. De ahí, pues estás moviendo posiblemente un elemento de indicio, pero que en su circunstancia, con tu FRAD me vas a ayudar cómo realmente lo encontraste. De esa posición es donde estamos capacitando paramédicos para que nos ayuden a resguardar esos indicios y que sepan llenar el FRAD que utilizan, y ese FRAD poderlo utilizar como elemento de indicio. Poder decirle al Ministerio Público lo que llegó a suceder por la posición que ustedes nos están marcando en el FRAD. Aquí en estas fotografías pues podemos ver lo que son lesiones. En la parte superior son lesiones de arma de fuego. Es un brazo. Está fracturado. Aquí también nosotros lo que utilizamos es fijación de los indicios, por lo cual antes de llegar a suturar, a enyesar, podemos tomar elementos fijatorios como lo que es la fotografía. La fotografía me ayuda a poder auxiliar que así estaba la lesión antes del proceso, del yeso, de la sutura, o ver realmente más fresca ese tipo de lesión que al Ministerio Público, que es lo que le interesa, cómo estuvo, cómo llegó. Le importa también pues el estado de salud del paciente para saber si pone en peligro o no pone en peligro la vida. Y bueno, esto es lo que más nos encontramos en los escenarios, que también paramédicos se lo puede encontrar. Este tipo de fotografías que actualmente pues se utilizan para poder tener el temor hacia la sociedad, que pues paramédicos tiene que ir a donde le llamen. Paramédicos no sabe qué le espera en una casa, en un local, en un patio, si corre peligro, y se puede encontrar con este tipo de escenas. Que bueno, aquí pues todo paramédico sabría o tendría el conocimiento
de que no tiene vida. Ahí sí sería más seguro mencionar que pues, no tienen vida, que tendrían que llamar a peritos, que criminalística tienen que levantar los indicios, pero bueno, ellos ya dijeron que no tiene vida, es reconocido que no tiene vida, realmente clínicamente pues podemos saber si no tiene vida. ¿Alguna duda? Sí. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. ¿Hasta qué punto el labor de la persona, del personal de atención prehospitalaria, se podría llegar a considerar que ayuda a evitar, a estorbar en el proceso de la justicia? ¿Hasta qué punto el paramédico tiene que decir, hasta aquí actúo, para no poder meterse en problemas, igual en el área de enfermería? En paramédico solamente su función es no tocar, no mover y no dar diagnósticos cadavéricos ni tiempo de muerte, porque bueno, como lo hemos mencionado, el Ministerio Público pudiera llevarlo y tomar en cuenta como un dato probatorio. Sería muy difícil, pero puede pasar, en el sentido pudiera llegar a pasar. Entonces, ahí sería su limitante, porque él podría saber, pero no tiene la responsabilidad para poder mencionar los datos cadavéricos que presentan el tiempo de muerte, el tipo de cronotanato diagnóstico. En enfermería yo siempre he dicho que los guantes en la facultad nos enseñan a usar guantes para dos cosas, para no contaminarnos. Y en la criminalística nos enseñan a utilizar guantes para no contaminar. Realmente la enfermería, el paramédico, siempre que baje de su servicio, tiene que ponerse guantes, porque no sabe de dónde viene esa escena, no sabe qué es lo que puede modificar, las huellas que puede dejar, los movimientos que puede realizar, y con los guantes sería mucho más factible manejar y que los indicios sean menos modificados posibles. Entonces, la enfermera también tiene la gran responsabilidad de cuando llegue a cortar la ropa, no corte por donde esté el disparo, no corte donde se ve el tatuaje, no se llega a cortar donde se encuentra algún tipo de material orgánico, porque bueno, ahí es donde la ropa se va a examinar, se va a mandar a peritos, a siguientes peritos, donde puedan utilizar microscopio, donde se puedan analizar, donde se pueda ver hasta pólvora. Y que bueno, actualmente seguimos el departamento de enfermería cortando ropa y tirándola a la basura. Eso no se debe de hacer, porque en un medio donde el Ministerio Público llegue y te lo pida, ya no lo vas a tener. Intendencia quizás llegó, se lo llevó, lo tiró, o ya está modificado porque ese bote ya tenía otros fluidos. Y con esa combinación de fluidos ya se desaparecieron, ya se modificaron todos estos datos donde podíamos sacarlos nosotros. Entonces, paramédicos, yo les aconsejo que nunca digan el tiempo de diagnóstico de la muerte, porque a donde un abogado, un ministerio, lo tomo como relevante de indicio, los van a mandar a llamar. Y al mandarlos a llamar, les van a puede preguntar la defensa, ¿cómo sabes que tiene 2 horas? ¿Qué pruebas hiciste para decirme que tiene 2 horas de muerte? Entonces, allí, pues, sí habría una circunstancia de problema. Una circunstancia donde, si el abogado tiene grandes conocimientos en ese sentido, pues sí la ganaría a tomarte como elemento probatorio.
Hola, licenciado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy interesante su Ay, muchas plática, le gracias. felicito. Me gustaría hacer algún comentario respecto a lo que nos ha mostrado y nos ha enseñado esta vez. El paramédico, Ujú. como seguridad pública, como seguridad municipal, funcionan y fungen como primer respondiente al ser servidores públicos. Así lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien ha dicho usted, su única participación de los paramédicos sería justo verificar que la persona que se encuentra lesionada justo todavía mantenga signos vitales. Si ya no se tiene signos vitales, ya no podrían ellos intervenir más sobre esa persona e inmediatamente justo después llegaría seguridad pública, seguridad ciudadana, municipal. Ellos tendrían que justo, con ustedes como paramédicos, lo menciono porque soy licenciada en criminalística. Entonces, justo como paramédicos, ustedes tendrían que entregar su informe de actuación, el cual va a ser homologado a través del informe policial, que ya es un documento a nivel nacional homologado. Todas las policías, tanto estatales como municipales, como federales, lo manejan. Haben o existen, justo como usted decía, diferentes tipos de indicio. Yo les diría a ustedes, ninguno podría siquiera recabar alguno de ellos, ni siquiera podría justo embalarlos, ni nada por el estilo. En ese sentido, sí ya estaríamos, o ustedes estarían incurriendo en la comisión de un delito. Sin embargo, a nivel hospitalario, una vez que se ingresa un paciente que justo se reporta con lesiones graves o que pueden poner en riesgo su vida, incluso que ya llegan muertos, lo primero que hace el médico es dar informe al Ministerio Público, quien a su vez asistirá a levantar una diligencia, incluso ni siquiera con nosotros como criminalistas. Ellos solos asistirán al hospital, al área de urgencias o terapia intensiva donde se encuentra el paciente. Así es. Y ahí únicamente entregarán en el informe. Ahora bien, mencionaba usted, no pueden ser llamados. Sí, desde el principio, si así lo considera el Ministerio Público, paramédicos, que vuelvo a repetir, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, fungen como peritos. Perito es toda persona experta en una ciencia, arte u oficio. Así es. Y si tanto a la defensa como al personal de seguridad pública o de justicia le queda duda o existe la duda razonable de que hay alguna intervención que no está completa, cualquiera de nosotros puede ser llamado a audiencia. Entonces, si mi madre es enfermera, también por eso lo conozco del área de la salud. Por eso yo les diría, ustedes únicamente, si quieren evitar cualquier conflicto legal, ustedes como paramédicos, su experticia es esa, ¿no? Justo, solamente salvaguardar la vida hasta el momento de entregarla a un médico que sea el especialista. Fuera de ello, yo les diría, no muevan, no toquen nada, porque de cualquier manera, tanto el fiscal como la defensa, si desea llamarlos a declarar, lo va a hacer. Eso. Y sobre todo que tengan muy bien aprendido de memoria todas las técnicas que utilizan, porque es a partir de ello que se les va a cuestionar. Entonces, yo sí les invitaría a que leyéramos un poco lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que dice el Registro Nacional de Cadena de Custodia, que sería el informe que ustedes tendrían que aprender también a llenar. Así es. Muchísimas gracias, felicidades. Licenciada, muchas gracias. Así es, licenciada, lo puede llegar a solicitar porque hay una duda. ¿Por qué me lo estás diciendo?
¿Por qué hay una diferencia entre el médico forense y tú? No estamos hablando de la misma persona, no estamos hablando del mismo cadáver. Es como el perito en criminalística. Si yo pongo fosa derecha y el médico me pone fosa izquierda, el juez diría, no estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Aquí hay una duda, ¿qué está sucediendo? Entonces, el informe, importante. El FRAT es lo que mencionan los paramédicos como informe, pero muy cierto, licenciada. Gracias. Hola, buen día, licenciado. Buenos días. Yo creo que es una duda que como médicos, soy médico, tenemos siempre en la vía pública, ¿no? Así es. ¿Hasta qué punto es conveniente como médico al ver algún accidente, al ver una persona dañada por arma de fuego, actuar o no actuar? Aquí, médico, sí hay varias características. Uno, estudiante, médico, podemos tener varios escenarios. ¿Quién va pasando? Realmente yo tomaría en la parte legal si realmente tiene las técnicas. Como lo dijo la licenciada en su momento, si llega a atender una persona, que sería un deber civil. Aquí tener bien especificado las técnicas que va a hacer, especificado lo que está realizando y por qué lo que está realizando, porque la única arma que se tiene es el fundamento científico. Si se va a atender a alguien y tenemos el conocimiento de la atención, podemos hacerlo. Pero si estoy en segundo semestre de medicina, de enfermería, y todavía no sé hacer maniobras, no lo hagas. ¿Alguien más preguntas? Bueno, nada más ahondando un poquito en lo que preguntaba el médico hace un momentito. En este contexto médico es muy importante entender que una de sus responsabilidades es precisamente salvaguardar la vida, lo mismo que el criminalista, lo mismo que el paramédico. Pero sí es muy importante entender que cuando usted ve a una persona lesionada, ahí hay ciertas controversias en lo que establece el Código Penal, principalmente en el sentido del abandono de personas, que es una parte muy importante del Código, del Código Penal, en el que se establece ya como un elemento de delito. Aquí lo importante es que, por ejemplo, el mismo código establece que cuando usted vaya pasando y vea algún elemento en el cual usted pueda apoyar, lo puede hacer sin ninguna responsabilidad, siempre y cuando usted siempre ponga por delante el salvaguardar la integridad física de la persona. Caso contrario, si en un momento dado se comprobara que usted es médico y no hizo nada, ahí sí le pueden fincar una responsabilidad profesional. Aquí traigo a mi auxiliar, el médico forense. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sobre la responsabilidad? Bueno, ya nos quedan 10 minutos, son para recordarles todo este tipo de escenas que tiene el paramédico. Lo mencionó la licenciada en criminalística, solamente vea las partes, los signos vitales. En ese momento tienen su responsabilidad. Al momento que los entrevisten, no hagan sobrederivaciones, no hagan sugestiones, conjeturas sobre cuánto de tiempo de muerte tiene ese paciente o ya ese cadáver, porque ya lo volvieron a escuchar. El ministerio o el juez puede volver, en dado caso de duda, a llamarte. Y ahí es donde puede o existir ver una responsabilidad. Y menciono puede porque, bueno, muchas veces lo hacen tan consecutivo, prendemos la televisión, prendemos el noticiero y salen demasiadas veces diciéndolo. Entonces aquí ya es donde la responsabilidad se va a activar. No toquen, no muevan la ropa, resguarden la ropa. Enfermería también. Llega el paciente a la sala de urgencias, lleguen a cortar la ropa por donde no existe la entrada del disparo, la salida, donde podamos verificar
que hubo una navaja o algún punzocortante, contundente, etcétera, y que estos lleguen a salvaguardar la ropa. Córtenle la orilla, córtenle por otro lado, no la tiren, no la mezclen, porque en el momento que llegue el ministerio o los peritos, en el momento de la cadena de custodia, esos líquidos se van a combinar, porque muchas veces los botes ya los tenemos usados por agua, vómito, algo, o en el piso donde hasta las pisamos. Y eso ya modificó todos los elementos, y esos elementos ya van a estar con otro tipo de estructura, cual me los van a rechazar. ¿Dudas? ¿Más dudas? Profe, una duda. Ajá. En este caso, ¿se debe de especificar también nosotros en el área de enfermería, en la hoja, en nuestro reporte, las características de las lesiones y de todo lo que se está encontrando? Sí, la hoja de enfermería ya no tiene que ser la hoja común que hacíamos de enfermeros en otros años. Nosotros la parte de enfermería ya estamos como licenciados en obtener lo que es las características de la lesión. Nosotros ya tenemos que tener esa preparación como licenciados, como paramédicos en ciencias de la salud. No solamente el médico dar las características, porque también recordemos que tenemos algo que se llama Nanda no Clinic. Esas intervenciones vienen a las heridas o algún tipo de ecuación de lesión psicológica. Recordemos que la lesión no solamente son datos físicos, son datos psicológicos. La Nanda, la NIT, del enfermero viene allí en dado caso de ansiedad, de una alteración, de abuso sexual, etcétera. Ahí viene planificado las características y las funciones y las acciones que tú vas a hacer. Por eso, sí es poner las características en las hojas de enfermería. Enfermería ya no debe de poner si el paciente se ve bonito o no se ve bonito. Tiene que poner la clínica. Es clínica, características clínicos. No si está atendido, no si vino por la mamá. Eso no me sirve. Me sirve lo que son las características de las lesiones. Lo que tú hiciste como enfermero, eso me sirve tanto para apoyar o para hundirte. Porque esos son los elementos y claro, la hoja de enfermería, recordamos el expediente clínico, médico legal. Médico legal. ¿Otra duda? Muchas gracias. Gracias por su asistencia. Gracias.